Iglesia, muy buenos días, que el Señor te bendiga. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Bueno, hoy es un día especial. Estamos en el mes número 7. Hoy juega nuestra amada selección Colombia. ¿Y cuántos anhelan vencer? ¿Cuántos anhelan ganar? Bueno, hoy el mensaje tiene que ver con algo de este tema. Se titula Naciste para vencer. Dile al que está a tu lado, naciste para vencer. Y realmente necesitamos recibir esta palabra profética de parte del Señor. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, el patriarca Jacob, que luego su nombre cambió por Israel, en el capítulo 49, Jacob llama a sus hijos. Tenía 11 hijos. Y de ahí salen de esos hijos, salen las 12 tribus de Israel, porque la número 12 son sus nietos, los hijos de José. Y vemos la historia y vemos el número de las 12 tribus. Rubén, que es el hijo mayor, es una tribu. Simeón y Leví es la segunda tribu. Judá la tercera, Zabulón la cuarta, Isaacar la quinta, la sexta es Dan, la séptima es Gad. Y hoy vamos a hablar de esta séptima porque estamos en el mes 7 de Gad. La 8 Aser, 9 Neftalí, 10 José, 11 Benjamín y la número 12 la forman los nietos de Jacob, Efraín y Manasés, que eran los hijos de José. Y en el capítulo 49 ya estaba anciano Israel, ya estaba anciano Jacob, y él empieza a dar un mensaje profético a sus hijos. Empieza a declarar en cada uno de estos hijos el futuro. Empieza a dar una palabra de bendición. Y quiero que estén atentos porque no voy a hablar de todos los hijos. Vamos a hablar de quién, del séptimo, de Gad. Pero al primero, Rubén, que era el primogénito, que era fuerte y poderoso, él le da una palabra que no era tan buena porque él era inestable. Era una persona muy pecaminosa, cometió pecados de inmoralidad y esto realmente declara que no traerá prosperidad para la vida de Rubén. Pero nos vamos a enfocar en el séptimo, en Gad. Y en el versículo 19 del capítulo 49 le dice la siguiente profecía: a ti, Gad, te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo espera. Y uno diría, ¿qué clase de bendición es esa? Pero es una bendición que nos muestra realmente que iba a venir una situación difícil, que iba a ser un guerrero, que iba a ser una persona que con el nombre Gad significa fortuna, también significa tropa en hebreo. Y vemos que Gad era una persona que en su nombre mostraba que iba a ser una persona guerrera, un fuerte guerrero, una persona perseverante y valiente, pero es señalado como alguien que va a ser atacado, como que se va a levantar una horda de ladrones, una horda de personas malvadas, un ejército, dicen otras versiones, pero él contraatacará y prevalecerá. Y aquí vemos que entonces él nació para vencer, aunque las circunstancias parezcan estar en su contra. Y con esto necesitamos entender que todo triunfo, que toda victoria va a tener sus enemigos. A veces la gente quiere alcanzar el triunfo, la victoria, y desconoce que vamos a enfrentar adversidades, dificultades. Pero aquí viene la instrucción, la enseñanza, la profecía que le da Jacob a su séptimo hijo, Gad. Y aquí entendemos que las dificultades
son parte del camino. Las dificultades son parte del camino a la victoria. Y hay un refrán que nosotros conocemos que dice: soldado avisado no muere en guerra, y si muere es por descuidado. Aquí la palabra profética advierte una realidad, y es que a veces hay gente que cree que porque Dios está con ellos o porque tiene un propósito grande, cree que todo va a ser fácil. Y la realidad es que Jacob le predice a su hijo que será atacado por bandas de merodeadores, de ladrones, de mercenarios. Y esto nos recuerda a nosotros que van a venir dificultades, que van a venir desafíos inevitables en nuestra vida. Sin embargo, estos momentos difíciles no son para nuestra destrucción, sino para nuestra formación y crecimiento. Jesús dijo en Juan 16:33: les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Aquí vemos entonces a Gad como el protagonista de una película de acción. ¿A cuánto le gustan las películas de acción? A mí me gustan mucho las películas de acción, porque vemos que en las películas de acción siempre vemos al protagonista rodeado de enemigos, de adversarios, de situaciones a veces que lo superan en número, de situaciones peligrosas, pero siempre el protagonista de la película de acción, aunque parezca estar derrotado, aunque comience la película con que la situación parece en contra, se levanta con más fuerza, como diciendo: no me subestimes. Y eso es lo que me gusta muchas veces de las películas de acción. Y nosotros necesitamos entender que aunque vengan dificultades, que aunque vengan enemigos, que aunque vengan situaciones amenazantes, no me subestimes, porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros cuando estamos nosotros alineados a su voluntad. Y la respuesta de Gad, la respuesta o la prevención que le da la profecía es: serás atacado, pero tú contraatacarás. Algunas otras versiones dice la Nueva Traducción Viviente: Gad será atacada por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas batan en retirada. Entonces nosotros necesitamos entender que la segunda parte de esta corta profecía que le dan a Gad es crucial, porque él atacará cuando las personas vayan de retirada. A veces el enemigo se ensaña, a veces el enemigo toma la iniciativa, a veces se meten contra nosotros personas que nosotros no lo vimos venir, a veces aparecen situaciones fortuitas que nosotros no esperamos y de repente sale. Pero resiste, ten sabiduría, que viene la parte del contraataque, que viene la parte de cuando nosotros vamos a actuar conforme a la estrategia del Señor. Y esto nos enseña no solamente a que debemos soportar las dificultades, sino que muchas veces tenemos que enfrentarlas con valentía y determinación. Gad no se queda pasivo, entiende que la realidad es que va a haber adversidad, van a haber circunstancias, van a haber situaciones amenazantes, pero él contraataca y vence. Y esa es la palabra de hoy. Nosotros ahora en la noche vamos a ver un partido de una selección que muchas veces jugó como nunca, pero perdió como siempre. Pero probablemente tenemos la oportunidad de ver una sorpresa. Nosotros necesitamos que perseverar, nunca rendirnos, no dejar que las circunstancias nos agobien. A veces las competencias y el proceso de la vida de crecimiento va a tener adversarios, va a tener dificultades, pero la promesa es: enfrenta con valentía, persevera y vencerás.
Y esto es como cuando hay una partida de ajedrez. No sé si usted ha visto a veces esos partidos o esas estrategias que parece que fuera perdiendo. Le roban una, le comen el otro, le comen el otro, le comen el otro. Y uno dice, no, le están acabando las fichas. Pero llega un momento de la jugada que empieza una ficha y empieza a comerse todos y hace el famoso jaque mate. A veces hay pérdidas, a veces hay bajas, a veces hay situaciones donde uno realmente enfrenta el arduo ataque, la estrategia en contra, pero luego Dios da la estrategia para que haya un jaque mate. Y una de las historias que a mí me llama mucho la atención sobre el tema de contraatacar y vencer es la historia que vemos en Primera de Samuel 17, que es la historia de David. Y el contexto de esta historia es que los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel, estaban en esa guerra con Israel, y los dos ejércitos se encontraban frente a frente en unas colinas opuestas. Estaban como, había un valle y estaba el uno en una colina y el otro en la otra colina enfrente. Y aparece un gigante filisteo llamado Goliat. Medía casi 3 metros de altura. Era un campeón en batalla. Y solía todos los días este filisteo durante 40 días desafiar al ejército de Israel, proponiendo un combate singular. Él contra cualquier israelita, contra cualquier guerrero israelita. Él confiaba mucho en su superioridad, en su musculatura, en su habilidad, en su tamaño, en su experiencia. Y la propuesta era que si él ganaba, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Pero si un israelita ganaba, los filisteos serían esclavos de Israel. Y Goliat y su desafío impresionaba al ejército de Israel. La gente tenía miedo. Ningún israelita se atrevía a enfrentarlo porque veía su tamaño, su fama, y nadie, ni el rey Saúl ni ninguno de su ejército tenía la valentía de enfrentar a este gigante. Pero aquí es donde aparece un joven llamado David, que se caracteriza por su valentía. David era el menor de los hijos de Isaí, era un joven probablemente adolescente, no estaba formado en guerra, y él simplemente estaba haciendo un mandado. El papá lo había mandado a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra, que estaban en el ejército. Él no tenía edad para estar en el ejército. Y en esta tarea de hacer el mandado, escucha esta situación, ve esta amenaza, ve este reto, y él se ofrece a pelear contra el gigante. Y aunque el mismo rey David, el mismo rey Saúl dudaba de que David fuera capaz de enfrentar a este gigante, Saúl accede, le da su armamento, le da su vestidura real, todo lo que usaban en esa época para pelear, la armadura, pero no le quedaba, no sabía ni siquiera cómo usarla. Pero David enfrenta al gigante. Y en Primera de Samuel 17, el versículo 45 al 43, David está cara a cara con este gigante filisteo. Y dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Llama la atención que no tenía espada. ¿Cómo así que le cortará la cabeza si David se presenta frente a Goliat simplemente con unas piedras, una honda y un palo? Pero empieza él a declarar la voluntad de Dios, la profecía de lo que iba a suceder, y es la importancia aquí de orar proféticamente y de declarar la palabra de Dios. Dice,
y daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y yo quiero que aquí enfoquemos lo siguiente. Gad, el séptimo hijo de Jacob, recibe una profecía: serás atacado por un ejército de maleantes, pero tú los vencerás cuando ellos vayan en la huida. Tú los derrotarás. Y aquí nosotros necesitamos entender que no hay nada más poderoso que una palabra profética, que una palabra de Dios. Frente a circunstancias adversas, frente a situaciones a veces sorprendentes que nos superan en número, que parece que estamos en encrucijadas, que parece que estamos derrotados. Aquí fue el mismo principio que usó David cuando dice proféticamente, dice: aquí esta batalla voy en el nombre del Señor. David se enfrentó declarando la palabra profética y dándole la gloria al Señor, entendiendo que esa victoria se iba a lograr por la gracia y el favor de Dios. Entonces nosotros nacimos para vencer cuando estamos nosotros atentos a la palabra de Dios. Nacimos para vencer cuando entendemos que muchas circunstancias superarán nuestras capacidades, nos tomarán por sorpresa, pero Dios nos dará la habilidad para alcanzar la victoria, nos dará la estrategia. Realmente nacimos para vencer cuando tenemos oídos atentos a la voluntad de Dios, cuando tenemos una fe activa, cuando no nos rendimos, cuando enfrentamos con valentía las circunstancias y las adversidades y confiamos que Dios nos dará la victoria. Dios es el que protege a su pueblo, Dios es el que provee, y no nos podemos olvidar de eso, que aunque usted trabaje y sea muy inteligente y sea muy habilidoso, Dios es el que provee. Que aunque usted tenga unos hábitos muy saludables y coma muy bien y tenga muy buena medicina, Dios es el que da la salud y es el que da la vida. Entonces nacimos para la victoria cuando entendemos que la provisión, la protección y la estrategia provienen de Dios. Eso lo entendía David. David era un jovencito inexperto en la guerra de esa época. El otro lo superaba en habilidades, en fuerza, en altura, en tamaño, en experiencia. Pero él estaba seguro que la unción de Dios estaba con él y lo iba a dirigir y lo estaba dirigiendo para la victoria. Nosotros por eso no podemos solamente pelear en las herramientas y en la inteligencia humana. Necesitamos entender que Dios nos ha dado de su espíritu porque lo necesitamos. Dios nos ha dado de su provisión, de su compañía, de su palabra, porque la necesitamos. Por eso aquí constantemente nos gusta decir: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Porque nacimos para vencer cuando tenemos la seguridad de que la palabra de Dios se cumple, de que la provisión de Dios es la que nos mantiene satisfechos, de que la seguridad de Dios es la que nos mantiene seguros. Y es allí donde nacimos para vencer, cuando tenemos a Dios en primer lugar y cuando invocamos su presencia y cuando pedimos su dirección y cuando actuamos conforme a lo que el Señor dice. David, cuenta la historia, corrió hacia el gigante, tomó una roca que era una piedra con una honda, que era una manera como se defendían los pastores de esa época atacando a los animales, y le lanzó una roca en la cabeza a Goliat, y esto lo hizo que cayera, y con la misma espada de Goliat cogió y le cortó la cabeza, y luego salieron y derrotaron al ejército de los filisteos. Por eso en la historia de David, esta historia nos inspira a no dejarnos intimidar por las dificultades. David hace esto después de que vino sobre él el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo
para poder recibir el poder de Dios, la presencia de Dios para enfrentar cualquier circunstancia por encima de nuestras capacidades. ¿Sí me estoy comunicando? Jesús dijo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y podrán ser testigos míos en todos los lugares. Nosotros recibimos el poder para dar testimonio de la gloria y del favor de Dios sobre nosotros. Muchas veces enfrentamos gigantes, muchas veces enfrentamos situaciones amenazantes para decir: la gloria de Dios fue la que nos sacó adelante. Aunque las circunstancias decían que el diagnóstico era imposible humanamente, para Dios no hay nada imposible. La presencia de Dios va conmigo. Y es importante que entendamos que nacimos para vencer cuando seguimos su palabra, cuando recibimos a Jesús y cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Porque fue así como David pudo vencer al gigante, lleno del Espíritu Santo. La visión profética, la palabra profética y la acción en fe hizo que se derrotara al gigante. Cuando nosotros contraatacamos, no nos rendimos, seguimos luchando y perseverando, a pesar de que las circunstancias se nos hayan adelantado, entonces estamos mostrando la confianza que tenemos en nuestro Dios, y esa confianza y esa perseverancia nos dará la victoria. No sé si le estoy hablando a alguien. Vamos a recibir entonces esa palabra. Por eso lo siguiente es que nuestra identidad debe estar en Cristo. Porque cuando nuestra identidad está en Cristo, ahí sí nacimos para vencer. Una de las acciones, una de las consecuencias que sucede cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador es que naces de nuevo. Y si antes habías nacido no para la fortuna, sino para la derrota, cuando naces en Cristo Jesús, naces como Gad, para la fortuna, para la bienaventuranza, para la buena noticia. Nacimos de nuevo para buenas obras en Cristo Jesús. Romanos 8:37 dice: a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y aquí entonces debemos pensar en nosotros mismos como un superhéroe. Cuando nosotros nacimos en Cristo, Dios nos da un traje diferente, nos da una nueva identidad. Y Romanos dice que nacimos, que nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y entonces piensa en ti como cuando tienes un traje de superhéroe, que aquí en el pecho dice: más que vencedor en Cristo. No importa cuántos villanos, cuántos gigantes, cuántos problemas, cuántas situaciones amenazantes enfrentes, la historia siempre terminará a tu favor, porque en Cristo somos más que vencedores. Repite conmigo: en Cristo soy más que vencedor, dice su palabra. Dale un aplauso al Señor. En Cristo somos más que vencedores. Pero aquí hay que entender lo siguiente: cuando miramos las historias de los superhéroes tienen una debilidad. ¿Se acuerdan del famoso Superman? Hace más de 75 años lleva Superman, que fue fundado, que fue creado. Pero Superman tenía una debilidad. ¿Cuál era? La kriptonita. Y el pecado es la kriptonita. Cuando vemos los héroes del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Sansón? Tenía una fuerza impresionante. Tenía la fuerza para, con sus manos, romperle las mandíbulas a los leones. Tenía la fuerza para coger grandes puertas de ciudades y arrancarlas y llevárselas. Era realmente una persona con una capacidad sobrehumana. Dios le había dado un don. Pero este era el resultado de la presencia del Espíritu Santo en él. Pero cuando Sansón empieza a dejarse ir por las mujeres que no eran de su pueblo, empieza a enamorarse de las filisteas, empieza a poner su confianza en personas incorrectas, empieza a entregar su corazón
a personas traicioneras, a enemigos, pero que como era mujer bonita, hermosa, seductora, con palabras halagadoras, no tuvo la capacidad de discernir que ahí estaba la kriptonita. Y entonces Sansón le cuenta a Dalila su secreto. El Señor le había puesto una señal, le había dado un límite. Y el Señor muchas veces, cuando derrama su espíritu, cuando derrama su favor sobre nosotros, necesitamos entender que hay límites, que hay situaciones donde no podemos nosotros subestimar, devalorar, despreciar el Espíritu Santo. Hay una realidad que nos habla el Nuevo Testamento y nos advierte de que no entristecer al Espíritu Santo o no apagarlo, no extinguirlo, porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios, pero tiene sus límites, tiene sus condiciones. A Sansón le puso una condición, era el cabello, él era de la línea de los nazareos. Él era una persona consagrada, apartada, no debía tomar vino, debía tener su cabellera larga, debía comportarse como una persona consagrada, apartada. Para esa época tenía que tener ciertos límites, y eso fue lo que él no hizo. Y con violar estos límites, entonces el Espíritu se apartó de él, el Espíritu Santo, y él perdió sus poderes. Él perdió su poder. Pero al final esa historia vemos el arrepentimiento y la nueva oportunidad que le da Dios cuando él vuelve a retomar otra vez. El Señor le da una oportunidad, y al final de su historia él destruye a más enemigos de Israel, precisamente eran filisteos, que en toda su vida. Entonces, por eso necesitamos comprender que la fuerza, el poder para ser más que vencedores es el resultado de la comunión con Dios, de conocer su palabra, de valorar su palabra profética, de creerla y de respetar los límites del Espíritu Santo que nos da el Señor. Cuando nosotros vemos también el mismo caso del primer rey de Israel, Saúl. Saúl fue un rey ungido con el poder del Espíritu Santo, pero debido a su desobediencia, a su vanagloria, a su orgullo, a querer siempre hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, el Espíritu se fue de él. Y ahí vino su fracaso. Se le acabó la sabiduría, se le acabó el poder. Ya no nació para vencer, ya era un nacido para fracasar. ¿Por qué? Porque dejó de valorar el poder que daba el Espíritu Santo, la dirección. Y cuando vemos la historia de Gad, que fue una tribu guerrera, Gad tenía esta profecía de que aunque te ataquen, aunque vengan hordas, aunque vengan ejércitos, batallones contra ti, tú los contraatacarás y los vencerás. Vemos que la tribu de Gad formó parte del ejército de David y eran fuertes, valientes guerreros. En Primera de Crónicas 12:8 dice: algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Miren cómo era esta tribu de Gad. Eran expertos tanto con el escudo como la lanza. Vean cómo, miren la estrategia. Ellos sabían defenderse porque ellos iban a ser atacados. Entonces eran expertos con el escudo, pero eran expertos con la lanza. Sabían resistir y sabían atacar. Y miren cómo lo relacionan: tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Y aquí es importante entender que para ser una persona que nació para vencedor, hay que también saber en qué momento ser fiero como león y también saber cuándo tener los pies veloces como los ciervos. La analogía que le dan a la tribu de Gad es que tenían la fiereza de un león, pero también tenían la velocidad de una gacela, de un ciervo montés. Y uno decía:
¿cómo es eso? Hay que saber en qué momento uno resiste. Uno no se deja intimidar. El león no se deja intimidar. El león sabe quién es que es el rey de la selva. El león no se deja intimidar. Sabe en qué momento esperar. No sé a cuántos les gusta ver estos programas de animales, y el león sabe en qué momento esperar. El león puede que venga toda una manada de búfalos o de animales con cachos y él sabe cómo esperar. Pero también sabe en qué momento. Aquí la tribu de Gad tenía el momento para correr. Y necesitamos nosotros entender que para alcanzar la victoria, para ser vencedores, hay que saber en qué momento huir. Hay que saber en qué momento no meterse en ese pleito, en esa situación. Y cuando vemos la vida de José, José supo tener los pies de siervo cuando la esposa de Potifar, que era una mujer que tenía un espíritu de adulterio, quería capturarlo, quería poseerlo, y él supo en qué momento huir. Dice la historia que la túnica la perdió. Esta mujer lo cogió de la ropa y él prefirió sacarse la túnica, así como cuando a una serpiente le quitan la piel. Él se supo salir y salió corriendo. Y fue la segunda túnica que perdía José. José perdió la túnica. A veces nosotros podemos decir, tengo el disfraz de superhéroe, pero a veces es mejor quitarse el disfraz y salir corriendo. Hay situaciones que son como la kriptonita, el pecado, la seducción. Sansón cayó en una perversa mujer que lo llevó a la vergüenza, hizo que el Espíritu Santo se fuera de él. Pero José supo en qué momento huir. Acuérdense que José tenía dos túnicas. La primera túnica era una túnica de colores muy hermosa que le regaló su papá y que generó la envidia de sus hermanos. Esa túnica se la quitaron, le echaron sangre de un cordero y fingieron su muerte cuando fue vendido como esclavo. Y la segunda túnica que él pierde fue la túnica cuando iba a caer en las manos de esta perversa mujer. Pero él perdió la túnica, pero salvó su vida, salvó su integridad, salvó la presencia del Espíritu Santo consigo. Nosotros, si hay algo que nos puede llevar a la derrota, a no nacer para vencer, es perder la presencia del Espíritu Santo, la intimidad con Dios. Y por eso hay situaciones pecaminosas de las cuales tenemos nosotros que saber huir. Y por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Hay trampas en esta vida que uno no debe caer. En este caso hablamos de mujeres, el tema de la seducción sexual, física, el deseo de soledad. Muchas personas caen y pierden la presencia de Dios por su soledad, por sus emociones, porque es que me siento solo, es que necesito cariño, necesito afecto, y ahí pierden lo más importante por un plato de lentejas, porque escogen mal, escogen malas parejas, malas relaciones. Pero también hay personas que caen en situaciones de que yo quiero progresar, yo quiero enriquecer, yo quiero prosperar, y caen en trampas, en negocios fraudulentos, en sociedades que no se deben meter. A veces hay personas que caen en trampillas o en trampotas que les arruina y les desgracia la vida. Por eso necesitamos nosotros decir: Señor, no me dejes caer en la tentación. Dame, Señor, guíame en tu sabiduría, dame la estrategia. Porque necesitamos tener los pies veloces para huir de las trampas. Por eso necesitamos que Dios nos dé revelación, discernimiento. ¿Y eso cómo se consigue? En intimidad con Dios, en oración, en búsqueda, en reflexión de la palabra. La sabiduría no viene al azar, la sabiduría no viene a la loca.
La sabiduría es el resultado de la búsqueda de Dios, de la reflexión, de no correr, de no pelear a la loca, sino de caminar con paso seguro. Gad era firme como el león y rápido y veloz como las gacelas o los ciervos monteses. Lo segundo, que es la kriptonita, que puede destruir el propósito de ser un vencedor, son las malas compañías. Cuando vemos la historia de Gad, que era el hijo número 7, Gad se unió con el número 1, con Rubén. Y por eso les hablé al principio de Rubén, que Rubén, aunque era el primero, era fuerte, era inestable porque era pecador, porque era una persona que había cometido pecados, y esto le llevaba al fracaso. Y resulta que Gad iba junto con Rubén. Y a veces aquí es donde hay que ver quién te influencia, de quién te dejas influenciar. Hay gente que está rodeado de personas débiles, de fracasados, de personas que invitan al pecado. A veces, por eso la Escritura dice que las malas compañías pervierten las buenas costumbres. La palabra es sabia. La palabra sabe por qué nos dice eso. Y Gad, vemos que cuando salió de Egipto, iba muy aliado con Rubén. Y Rubén ya tenía una profecía que decía que él no iba a prosperar por su pecado. Él ya venía con la kriptonita. Y entonces, claro, el hermano mayor influenciaba sobre el séptimo. Y sabes, antes de entrar a la tierra prometida, Gad había prosperado mucho. Gad se había dedicado a la ganadería. Y dice que los ganados de Gad crecían mucho. Y resulta que ellos dijeron, antes de entrar a la tierra prometida, el límite para entrar a la tierra prometida era el río Jordán. Y ellos dijeron, hombre, aquí está bueno, aquí está chévere, aquí hay pasto, aquí hay árboles, aquí es buena tierra para nuestros ganados. Le dijeron a Moisés, déjanos quedarnos acá. Y se quedó allí Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Se conformaron con quedarse en la frontera, no con entrar a la tierra prometida. Se quedaron allí por estar influenciado de este hombre que tenía ya profetizado fracaso. Por eso hay que tener mucho cuidado con quien te juntas. Puedes ser muy creyente, puedes tener muchos dones, puedes tener mucha sabiduría, pero si tu mejor amigo que te influencia es una persona que te lleva al fracaso, es una persona de malas ideas y tiene capacidad de influenciarte a ti, te quedas, no entras. Y Gad se quedó en la frontera, y por quedarse en esa frontera, aunque eran fuertes guerreros, aunque tenían el propósito para vencer, pudieron haber tenido más, pudieron haber alcanzado mucho más. Esto lo llevó a estar en constantes guerras. Esa posición que escogieron era fronteriza con varios países, y muchas de las guerras y de situaciones difíciles vinieron porque cogieron ese lugar. Ahí sí hay que tener cuidado, porque Dios de pronto te quiere dar más y tú coges menos. Pero ahí estaba la influencia de Rubén. Por eso nosotros debemos entender que para nosotros nacer para vencer, hay que tener siempre la perspectiva, la visión en Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús nos enseñó a orar la oración del Padre Nuestro, que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Así comienza esa oración. Hay que mantener la visión en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay que mantener los oídos en la voluntad de Dios. Pregúntele a Dios a dónde quiere llevarlo. No le pregunte tanto a su vecino. Era el mayor, pero tenía una profecía de que era inestable por su pecado.
A veces hay gente que se deja guiar por familiares que están muy lejos de Dios, que no conocen la voluntad de Dios. Pero es que es mi papá, mi tío, mi hermano. Pero tienen una profecía de que por inestables van por el camino de la perdición, del fracaso. Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Por eso es importante conocer su voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso Romanos 12 dice: no permitas que tu mente se amolde a lo que este mundo dice, a lo que dicen los vecinos, a lo que dicen la moda. Nosotros no tenemos la identidad de lo que dicen los influencers. No te amoldes a lo que digan los influencers. No te amoldes a lo que dicen los coaches. No te amoldes a lo que dicen los CEO, los gurús de este mundo. No te amoldes a este mundo. Este mundo sin Dios va camino al fracaso. Dice: cambia tu mente, permite que Dios transforme tus pensamientos para que entonces puedas experimentar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Con la historia de Gad entendemos que él nació para vencer, pero se limitó muchas veces por escuchar la influencia de su hermano mayor, Rubén, que tenía una profecía de fracaso por su terquedad, por su pecado. Entonces nosotros necesitamos tener la fe en Dios, tener la resiliencia, la perseverancia para no rendirnos cuando vengan problemas, situaciones difíciles. Aún cuando caigamos, dice la Escritura, 7 veces se cae el justo, pero se vuelve a levantar. Aún cuando fracasemos, cuando nos equivoquemos, tener la capacidad de levantarnos. Y sabes, siempre desarrollar la oración, la intimidad con Dios, buscar a Dios con fervor, con sinceridad, para que Él nos asegure la victoria. Así como Gad, tú y yo nacimos para vencer. Las dificultades no son el final de la historia, sino son el preludio de la victoria. Recuerda que en Cristo nuestra victoria es absoluta, dice su palabra. Así que empecemos a enfrentar los desafíos con fe, con determinación, sabiendo que nacimos para vencer. ¿Cuántos quieren nacer para vencer hoy? ¿Cuántos están dispuestos a abrir su corazón a Jesús y pedirle al Espíritu Santo que los llene? Repite conmigo: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz para tomar mi lugar y perdonarme de todo pecado y de toda maldición. Te pido, Señor, que me llenes de la presencia de tu Santo Espíritu. Hoy abro la puerta de mi corazón, de mi vida, para recibirte, para llenarme de tu dirección, de tu poder y de tu favor. Hágase tu voluntad en mí. Transfórmame y ayúdame, Señor, a perseverar, a alcanzar esos propósitos, ya no solo en mis fuerzas, sino con tu poder, con tu sabiduría, con tu dirección y con tu estrategia, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llévate todo pecado, esa kriptonita, llévatela, Señor. Danos los pies hábiles para huir de situaciones peligrosas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal y del maligno y llénanos de tu poder. Queremos presentar en esta mañana todas estas situaciones amenazantes, miedosas, preocupantes, angustiantes. Y te pido, Señor, que nos des la victoria en el nombre de Jesús. Trae sanidad al que está enfermo. Abre puertas, Señor. Defiende los casos. Trae provisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.